Cuando nosotros llegamos al Señor, no llegamos solamente a cualquier persona, llegamos al camino de la verdad. Pero también ese camino señala un peregrinaje. Hay algo que conduce al cristiano, hay algo que lleva al cristiano a entrar a ese camino. Y no es cualquier camino, es un camino difícil, pero el creyente tiene que entender que es un peregrino, que no es una persona que va a permanecer en un lugar. Recuerden que cuando hablamos de peregrinaje, de manera casi instantánea, puede reflejarse en nuestro corazón la vida de Abraham. Abraham fue un hombre que tuvo que salir de su tierra y alejarse de sus parientes para emprender un camino que él no sabía a dónde lo iba a llevar. Que fue un hombre que no se detuvo en construir casas y en trabajar para sí mismo, sino que fue un hombre que decidió de alguna manera seguir el camino que el Señor le estaba señalando. Vete de tu tierra y de tu parentela. Sé un peregrino en este mundo. No te detengas en las cosas de este mundo, pero comienza y avanza. Sin embargo, cuando uno mira la vida de Abraham, ve que hizo algunas estaciones y también regresó. Se devolvió un poco. No quiere decir que Abraham no haya cometido errores, pero Abraham cometió algunos errores. Sin embargo, fue un hombre fiel al creerle a la palabra del Señor. Y de alguna manera, él pudo llegar al final de su travesía. Y el final de su travesía es uno que le creyó al Señor. El final de la travesía de todo cristiano es creerle al Señor, porque cuando Abraham creyó, fue un hombre justificado. Quiere decir que él reposó en lo que el Señor le había dicho y nunca pensó todas las estaciones que tenía que hacer, ni los problemas que iba a tener, ni siquiera pensó en que un día tenía que entregar a su hijo. Nunca se complicó la vida con esas cosas, sino que simplemente él lo que hizo fue creerle al Señor, aunque tuviera que entregarle su hijo a aquel que le había dado ese mismo hijo, que era Dios. Y esto nos hace pensar en algo, en que cuántas veces nosotros hemos escuchado palabra de Dios. Muchas veces. Y hoy tenemos tantos recursos, internet, libros, predicadores de todos los colores. De todas las gamas, este me gusta, este no me gusta, este me habla, este no me habla. Hay para escoger, es como un mercado de la palabra. Usted puede ir al supermercado y escoger. Este me gusta este sabor, este me gusta este color, ¿cierto? Y usted puede escoger, aún abunda la palabra, pero en una cantidad, a pesar de que son pocos aquellos que realmente hablan una verdad, aún hay bastante de dónde escoger. La inmensa minoría. Pero entonces surge esa pregunta: ¿realmente la palabra está transformando mi vida? Hay una verdad escrita, pero ¿hasta qué punto la palabra está transformando mi vida? Y a veces uno es un poco egoísta en su manera de vivir. Y es esto, que yo quiero que esa palabra cambie a los demás. Porque yo siempre pienso en otros. Pienso en mis hijos, pienso en mi hermano, pienso en el vecino, pienso en mi esposo, en mi esposa. Pero ¿hasta qué punto estoy pensando en mí? En que esa palabra me transforme a mí. O sea, en otras palabras, yo tendría que compartir esa verdad, pero esa verdad primero tendría que transformarme a mí. Recuerde esto. ¿Por qué miras esa viga que tienes en el ojo? ¿Por qué miras esa paja que está en el ojo de tu hermano y no sacas o miras la viga que está en tu propio ojo? Nosotros a veces juzgamos duramente, pero no nos juzgamos duramente a nosotros. No nos medimos con la tabla de la palabra en nuestro corazón. Y recuerde que la palabra es un espejo que nos muestra la propia realidad en la que estamos viviendo, nos muestra quiénes somos en realidad. Por eso es tan importante. Y hasta dónde esa palabra ha avanzado en mi vida, hasta dónde estoy creciendo
como cristiano, o como hijo de Dios, o como discípulo de Cristo? ¿Hasta dónde estoy creciendo? Entonces, en ese sentido, debo pensar primero en mí. Eso parece como egoísta, ¿cierto? Uno pensar primero en uno, eso es como egoísta. No, hay que compartir con los demás, sí, pero esa verdad primero tiene que transformar mi vida. Es una verdad que tiene que hacerse real en mí, primero. No puede ser en otro, porque como hemos dicho muchas veces, yo no puedo dar lo que no tengo. Si en mí no hay una transformación genuina, verdadera, ¿cómo voy a querer que los demás cambien? No puedo hacerlo. En mí no está eso. A lo mejor los más cercanos no han visto eso en mí y por eso no están cambiando como yo quiero que ellos cambien. Pero yo mismo no he podido sacar esa viga enorme que no me deja ver el objetivo que Dios marcó para mí. Y quisiera que miráramos el libro de Ezequiel, porque Ezequiel habla al pueblo del Señor, habla a la nación de Israel. Capítulo 36. Y allí es cuando el Señor tiene una palabra de restauración para su propio pueblo. Porque el Señor lo que quiere es tener hijos y personas restauradas. Claro, hay hijos que también necesitan ser restaurados, pero las personas necesitan restaurarse a la imagen del Hijo de Dios. Recuperar lo que el Señor hizo por nosotros. Y observe el versículo 24, allí en Ezequiel. Son solo unos cuantos versículos que vamos a tomar como punto de referencia. Y dice de la siguiente manera: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Qué es lo que hace primero el Señor? Tomar a su pueblo que estaba esparcido, tomar a su pueblo que estaba disperso y reunirlo en un solo pueblo. El pueblo del Señor no puede estar disperso, no puede estar dividido. Sí, hay muchas denominaciones, sí, hay muchos movimientos que pueden ser pseudocristianos o se proclaman cristianos, pero que en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor es uno solo. ¿Cuál es ese? El que entendió la verdad, porque es una sola verdad. Y va a decir, después de que Él haya reunido a su pueblo: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué quiere decir esto? Que primero el Señor tiene que lavarnos a nosotros. Va a lavar todo lo que tenemos. Va a lavar la suciedad que se ha recogido de este mundo. Va a lavar lo que aún está manchando mi corazón. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso quiere decir que el Señor primero va a quitar la inmundicia, número uno, porque la inmundicia está en mí. Está aparentemente en el exterior, pero es una inmundicia que está dentro. Entonces Él quiere limpiar esa inmundicia. Y luego Él va a limpiar los ídolos. O sea, todo aquello que está entorpeciendo la comunión que el Señor quiere tener conmigo, que yo no puedo tener con Él. Ahora regresemos nuevamente al estado de Jacob. Que Jacob llega a una ciudad. Y en esa ciudad, Jacob es básicamente, su familia es deshonrada por causa de lo que le pasó a su hija. Ya lo vimos. Pero recuerde esto, que por causa de que Jacob llegó a esa ciudad, su hija fue deshonrada y sus hijos se convirtieron en criminales. ¿Quiénes? Judá y Leví. ¿Por qué? Porque en ese trato de circuncisión que hicieron con sus vecinos, vamos a decirlo así, con otro pueblo, pues ellos aprovechan ese momento y luego van y los matan porque su hermana había sido deshonrada, ¿cierto? ¿Qué ocurre con esto? Que Jacob comprende que ahora todas las naciones vecinas van a acabar con ellos y ellos son el pueblo escogido de Dios.
Y entonces Jacob dice, ¿qué hicieron ustedes? Ahora hicieron que los demás nos vean como enemigos y van a acabar con nosotros. Van a borrar al pueblo del Señor. Pero entonces él se va y ora al Señor. Y como resultado, él lleva a todo su pueblo. Y todo ese pueblo, después de esa oración de Jacob, tiene que entregarle los ídolos con los cuales ellos estaban caminando durante toda esa travesía. La esposa de él, que había robado un ídolo de su propio padre, ahora lo llevaba en el camino. Y no sabemos, porque la Escritura no dice si Jacob lo entendía o lo sabía o no. La Escritura no entra en esos detalles. Lo cierto es que todo ese camino estaba lleno de ídolos. Hasta ese punto, vamos a decir así, que providencialmente el Señor utiliza toda esa situación para que Jacob, su familia y su pueblo se despojen de todos aquellos ídolos. El Señor había empezado a operar lavando las inmundicias de ellos. Pero para que esas inmundicias fueran lavadas, el Señor tuvo que utilizar situaciones muy difíciles. Y Jacob tuvo que entrar en temor. Fue un temor de muerte, un temor de que sus enemigos iban a acabar con ellos, porque sus hijos se habían convertido en asesinos. Y ese temor reverente al final hace que él se postre a los pies del Señor y todo su pueblo junto con él se despojen de los ídolos, y ahora sí comienzan esa marcha que no va a ser fácil, pero sin ídolos. Ya no hay ídolos en el camino del pueblo del Señor hasta ese punto. No quiere decir que más adelante no vayan a tenerlos, porque ustedes conocen perfectamente la historia del pueblo de Israel. Vuelven a sustituir a Dios por sus ídolos. Pero hasta ese punto, el Señor necesitaba trabajar con Jacob, necesitaba trabajar con un pueblo, y lo que dice la Escritura, limpiarlos de las inmundicias y de todos los ídolos. Os limpiaré. Los entregaron todos y los pusieron debajo de un árbol. ¿Recuerda? Y a partir de allí, en el verso 26 de Ezequiel 36, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Imagínense todo el trabajo que tiene que hacer el Señor con nosotros. Limpiarnos de las inmundicias, quitar los ídolos, para luego proceder con cambiar ese corazón endurecido por causa de la idolatría y de la inmundicia, cambiarlo por un corazón regenerado, un corazón cambiado. Es decir, que ahora esa persona ha nacido de nuevo. Ahora esa persona tiene como resultado una vida que le ha sido entregada por Dios, y ahora esa vida representada en otro corazón. Un corazón de carne, no es un corazón de piedra, sino que es un corazón de carne. Y allí en el 27 agrega, después de esto, no antes, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor no puede hacer que su espíritu se pose en un lugar donde aún hay cosas que no han sido tratadas. El Señor no puede dar un corazón regenerado frente a situaciones de la vida de una persona que no está viviendo una verdad. Primero necesita juntar a su pueblo, y luego necesita vertir agua limpia, y luego el proceso que acabamos de mencionar. ¿Para qué? Para que luego de todo este proceso venga el Espíritu Santo a morar en la vida del creyente, y el creyente pueda vivir la palabra del Señor y guardar sus mandatos. ¿Se da cuenta que es un proceso difícil? Que no es un proceso sencillo, pero que puede ocurrir en poco tiempo, o seguramente puede demorar muchísimo tiempo. Quiero que miremos el libro de Jeremías en el capítulo 31. Está atrás, mis hermanos. Capítulo 31, versículos 31
en adelante. Y allí el Señor está mostrando como un nuevo acuerdo. Es como restaurar nuevamente algo. Jeremías 31:31. Observe lo que dice. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuál es el pacto? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué preciosa palabra del Señor. Un nuevo pacto. Ya no es el pacto de las tablas de piedra que Moisés tuvo que romper en el monte por causa del pecado y de la idolatría de ellos, por la falta de paciencia, porque era un corazón idólatra, porque no habían entendido que el Señor los había sacado de Egipto, de servidumbre. No habían entendido eso hasta ese punto y no quisieron esperar en el Señor. Y ustedes recuerdan eso y observe este versículo 33, que el Señor va a dar un nuevo pacto y daré mi ley en su mente. ¿Sabe qué significa eso? Que la palabra va a transformar nuestra manera de entender las cosas. Un nuevo entendimiento, daré mi ley en su mente. De esa manera es como el creyente va a comenzar a ver de manera distinta la vida cristiana. Porque es una verdad que está consignada en la palabra de Dios, porque es una verdad que no es periférica, que ahora esa verdad tiene que estar en la mente. Pero mire, hay muchos predicadores que solamente tienen la palabra en su cabeza, se la aprendieron, pero realmente no están viviendo esa palabra porque esa palabra no está aún escrita en su corazón. ¿Se da cuenta que primero el proceso del Señor es en la cabeza, renovándola, lavando, limpiando nuestro entendimiento, y posteriormente esa palabra va a descender al corazón para transformarlo? El corazón necesita ser transformado por causa de la palabra de Dios. No hay otra forma. Esto siempre, ayer recordaba yo a Lutero. Siempre lo recuerdo porque para mí es muy memorable la vida de Lutero. Un hombre que quiso ser monje y fue y se internó, ya lo hemos dicho varias veces, vuelvo a decirlo porque siempre habla mi corazón él. Y escuchando, leyendo la palabra cuando dice, no había entendido. Y él se latigaba por los pecados y hacía penitencias y se tiraba en el piso, porque eso era lo que hacían, manos abiertas, pies abiertos, en el suelo, allí, soy pecador, esas eran las penitencias. Pero aún su corazón no había cambiado, la palabra estaba en su mente, porque la sabía, pero no había descendido a su corazón. Pero cuando esa palabra desciende a su corazón, entiende este versículo, y el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Saben algo? La fe es la que nos hace justos ante el Señor. Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. ¿Cuántas obras habrá hecho él? Muchas, y obras buenas tal vez. Hasta fue y liberó a su sobrino Lot
de los captores y reunió más de 300 criados y seguramente los armó con ollas, cuchillos y fue y liberó a su sobrino Lot. Eso es una buena obra, pero eso no hace que él vaya a ser justo. Lo que hizo que él fuera justo fue depositar la fe de la palabra de Dios. Y esa creencia fue la que reformó su vida. Cuando Lutero entonces entiende esto, realmente su vida cambia. Deja de ser la misma. Ya no se va a latigar. El justo por la fe vivirá. Lo que produce vida en el corazón del creyente es la fe en el Hijo de Dios. Esa es la vida que produce. Por eso el Señor dijo, mis palabras son vida, son espíritu y son vida, que no es una palabra vacía. Una vez se puede preguntar, bueno, yo voy a leer la Biblia todos los días. Sí, uno se puede acercar a la Biblia y la puede leer todos los días, claro. O a lo mejor de pronto hasta se canse de leerla, como nos ha pasado a muchos tiempo atrás. Se desgasta uno. Pero hasta que esa palabra realmente no se transforma en nuestro corazón para producir vida, el creyente no habrá entendido el propósito de Dios para él. Así que ese es el nuevo pacto, la ley en su mente y en su corazón. ¿Y sabe a quién le está hablando el Señor? Le está hablando al pueblo, a la casa de Israel, junto con la casa de Judá. Así que observe lo que dice Pablo en este verso y dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, dentro, la alabanza del cual no vienen los hombres sino de Dios, no viene de los hombres sino de Dios, Romanos 2:29. No es judío el que se circuncidó físicamente, ahora nosotros hacemos parte de un pueblo, del pueblo de Israel, porque nuestro corazón debe ser circuncidado o ya ha sido circuncidado, ¿sí? Entonces no es judío el judío que es nacido en la tierra de Israel, sino que es verdaderamente judío, aquel que es circuncidado en su corazón. Porque recuerde que el Señor hizo de dos pueblos uno solo, un solo pueblo. Y ese pueblo está representado en la iglesia, la cual somos todos nosotros, que es un organismo vivo, unido por las coyunturas, y ahora vive y se goza en el Señor. Quiero que miremos Hebreos 10:16, hermanos. Y observe lo que dicen estos pasajes de Hebreos, capítulo 10. Resaltando el mismo autor del libro a los Hebreos, básicamente el mismo pasaje. Y dice esto, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sabe algo? Porque lo que ya pasó, no hay por qué revivirlo. Ya pasó. Ya son los pecados viejos, ya quedaron enterrados. El Señor no está culpándonos permanentemente por cosas que pasaron antes. Ya pasó. No me acordaré más de vuestros pecados ya, ni de las transgresiones. ¿Pero por qué? Porque estamos en el nuevo pacto del Señor, el pacto en el que el Señor va a poner sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes para que las podamos vivir por causa del Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque no hay otra forma de vivir sino esa. Jeremías 23:29
también agrega lo siguiente. Vamos a leer solo unos pocos versos, mis hermanos. Y observe lo que dice el libro de Jeremías, en el capítulo 23, verso 29. Dice lo siguiente: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esto está como en signos de pregunta, en signos de interrogación. Está encerrado el Señor aquí por el Espíritu a través de Jeremías. Pregunta: ¿acaso mi palabra no es como fuego? Recuerde los dos discípulos que iban camino a Emaús. Ya el Señor había muerto. El Señor ya había sido crucificado por todos. Y ellos van como decepcionados. Y se les aparece un cierto forastero que ni siquiera ellos mismos entienden quién es. ¿Y ustedes qué están hablando? ¿Es que tú no sabes? Ha muerto el justo, el hombre que pensábamos que nos iba a liberar del yugo de la esclavitud romana. Y el Señor les empieza a decir, a reconvenir, tardos de entendimiento. No entienden. ¿Sabían que todo esto era necesario? Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Era necesario que Cristo muriera. ¿Y sabe qué van a decir ellos cuando el Señor se les revela y luego se desaparece y reaparece a otros? Y lo que van a decir estos dos discípulos es lo siguiente: ¿no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba? A eso se refiere la Escritura seguramente cuando dice: ¿no es mi palabra como fuego? Que arda la palabra del Señor en nuestros corazones, porque es un fuego que va a empezar a quemar hasta lo más profundo que está en el interior del ser humano, que está en su espíritu, que está en su alma. Y añade, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Ha experimentado usted alguna vez cuando la palabra le da un martillazo tan fuerte que usted siente que queda desarmado? Que el Señor verdaderamente está hablando de manera fuerte, es dura. Como le dijeron muchos de sus discípulos, dura es esta palabra. ¿Recuerdan eso? No toda la palabra es liviana, no toda la palabra es bonita, a veces la palabra debe ser dura. ¿Por qué? Porque necesita quebrantar como martillo la piedra. Porque aún el corazón tiene fragmentos o qué sé yo, segmentos endurecidos, porque no hemos visto aún la realidad que tenemos en nuestro interior. Por eso la palabra no solamente es como fuego que hace arder en el espíritu y que produce vida, que quema, sino que también debe ser como piedra para quebrantar todos aquellos ídolos a lo mejor que se han levantado o que quieren levantarse, o aquellas cosas que nos impiden esa caminata en el Señor. Pero además de todo esto, hay una verdad. Y Efesios 1:13 dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Qué palabra tan tremenda. Habiendo oído la palabra de verdad. Hay solo una verdad. Y esa verdad está en la palabra de Dios, en la Biblia, en lo que tanto tiempo se demoró en recopilar. Recuerde, para que ustedes y yo tengamos este librito, pasaron 1600 años antes de que pudiera ser todo recopilado. Y aproximadamente 40 hombres, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, comenzaron a escribir bajo la dirección de Él todo lo que nosotros estamos leyendo hoy día.
1600 años para que el Señor pudiera entregar su palabra entera a nosotros. Y sabe que esa palabra de verdad encierra el evangelio de nuestra salvación. Que es el evangelio el que el Señor entrega, que es el evangelio glorioso y eterno, que produce arrepentimiento, pero que también produce vida, que regenera el corazón, que cambia el corazón de piedra, que quema, porque su palabra es fuego que consume. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Y allí está Isaías mirando toda la gloria del Señor. ¿Quién puede ver esa gloria? Allí estaba Isaías viendo esa gloria y ve cuando un ángel toma del altar un carbón encendido con unas pinzas, como si fuera un fuego, y lo pone en su boca. Soy hombre inmundo, de labios inmundos, habitando en medio de un pueblo. ¿Sabe por qué? Porque él pudo ver la gloria de Dios y pudo entender que el Señor tenía que quemar en él aún sus propias palabras, que para que ahora pudiera ser enviado y hablar la palabra del Señor. Isaías es recordado como el quinto evangelio, porque Isaías habló aproximadamente 700 años antes de la aparición de Cristo y habló los padecimientos de Cristo. Isaías 53. Pero para que pudiera hacer eso, tenía que ser quemado. Su boca tenía que experimentar el fuego del Señor. Cuando uno ve esto, dice uno, Señor, ¿cuánto trabajo tienes por delante con nosotros? ¿Cómo tiene el Señor que trabajar en nosotros? Y si uno se ve a la luz de la palabra, hoy Señor, definitivamente soy tan escaso, soy tan incompetente, ni siquiera soy un obrero o siervo inútil, ni siquiera alcanza uno a ser bajo toda la luz de la palabra que muestra la realidad de quienes somos y todo lo que el Señor tiene que hacer. Y observe lo que dice además allá en Efesios capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos los lomos, cíñase todo, prepárese con esa coraza de la verdad. O sea, busque, indague y ahora guarde en su corazón una verdad que va a hacer que su vida sea acorazada, que va a hacer que usted tenga la capacidad de pelear, que va a hacer que usted tenga la capacidad de superar todas esas situaciones difíciles que no lo han podido dejar, porque a todos nosotros nos ocurre debido a nuestra debilidad. Entonces, imagínense lo que dice el Señor: estén preparados, ajustense en los lomos por la verdad, estén firmes, firmes. De eso habla la palabra. Y una sola cosa es cierta, que andar en la verdad es andar en Cristo. Eso es andar en la verdad, andar en Cristo. Y eso recordaba también precisamente ese hecho de Pilato, que está ubicado en Juan 18. Y recuerden cómo Pilato se dirige a Jesús. Y Pilato tiene la gran oportunidad y tiene al Salvador del mundo, pero Pilato no lo reconoce. Y eso está ubicado en Juan 18, versículos 37. Un pequeño segmento. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Se da cuenta? Le dijo Pilato, ahora en signo de pregunta, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Una de las grandes verdades es que Cristo no tenía delito alguno, no tenía nada de lo que ser acusado, absolutamente nada. Cristo fue puro y santo en todo. Pero ¿saben que hay una gran verdad? Que Cristo fue crucificado, murió y resucitó. Y en esa resurrección y en esa muerte hizo que nosotros también muriéramos y que también resucitáramos a una nueva vida y a una nueva esperanza para que podamos caminar en verdad, en justicia. Ya para nosotros no hay condenación, porque no hay condenación para el que está en Cristo. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Así que la gran verdad se revela y es entregada a los hombres en forma de carne. Y los hombres la llevan a la cruz y matan esa verdad. Pero esa verdad luego se presenta en forma resurrecta y luego asciende y está a la diestra del Padre e intercede por todos nosotros. Y la gran verdad es esta, que si Cristo no hubiera muerto, nosotros no estaríamos vivos, estaríamos muertos. Pero ya no estamos muertos en delitos y pecados. Ahora estamos vivos con Cristo y sentados en los lugares celestiales, porque es la promesa para cada uno de nosotros. Pero es una verdad que hay que entender, no en la letra, no en la mente, sino en el corazón. Recuerde la canción, recibí un corazón regenerado, corazón transformado, y que somos un cuerpo bien ajustado, unidos en amor, una familia. Eso es el cuerpo de Cristo, una familia. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero esa verdad hay que creerla. Juan 1:14 dice una realidad preciosa. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno. Por eso es que Él, Cristo, para Él no hay mentira alguna, porque Él es la verdad, no hay términos medios. Es verdad, es una realidad. Y el Salmo 119, 60, creo que 119, 160, dice algo precioso, también ya para que terminemos, hermanos. Y recuerde que todo el Salmo 119 es el Salmo de la palabra, y es un salmo maravilloso. 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Toda la suma de la palabra es verdad. Todos esos 1600 años que terminó en recopilarse este libro es verdad. Todo es verdad. No hay un ápice de mentira en él. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él está en la palabra. Por eso la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y esa palabra tiene que penetrar al corazón. Y al final, ya en la consumación de los tiempos, miren lo precioso de esto. En Apocalipsis 19:11. Es una cosa maravillosa.
Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fiel y verdadero, ahora es una realidad, pero que ese hombre o esa verdad no esté solamente en la letra, sino que ahora pueda cabalgar también en nuestros corazones, transformándolos y llenándolos de gracia, llenándolos de verdad y convenciéndonos de que realmente somos hijos de Dios. Amén. Amén, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque sabemos que el deseo tuyo es escribir tus palabras en nuestros corazones, Señor. Y entendemos que nunca más te acordarás de nuestros pecados, Señor. Gracias por esa obra preciosa, por esa obra maravillosa, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Y aunque no lo merecíamos, Señor, no fue un riesgo que tomaste, sino que lo hiciste por amor, Señor. Decidiste morir por nosotros, Señor. Y es una verdad que quedó escrita, Señor. Pero no solamente en la Biblia, sino ahora en nuestros corazones, Señor. La cual transforma, Señor, nuestra vida día tras día, Señor. Gracias por esa verdad que ahora embarga todo nuestro ser, Señor. Que estamos siendo transformados día tras día, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Que produzca mucho fruto, Señor, en todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén.